Fénix. Capítulo 110. Izuku salió corriendo hacia ambas figuras en cuanto vio la escena desarrollarse frente a él. No lo pensó, simplemente reaccionó. Pero cuando estaba a punto de alcanzarlos, su cuerpo chocó contra algo sólido e invisible. El impacto lo hizo retroceder un paso, sorprendido. Frente a él no había nada visible, pero podía sentirlo con claridad. Una barrera. Izuku volvió a la carga de inmediato, apoyando ambas manos contra aquella pared invisible. Izuku. Una pared invisible, rechazo. Me repele. Sus ojos se fijaron en la sombra del niño. Estoy a un paso, del otro lado del muro. Kotaro levantó la voz con dureza. Kotaro. Esa no es tu abuela, es una salvaje. Aue abandonó a su familia. Nana, que se encontraba unos pasos detrás de Izuku, se quedó quieta al escuchar aquellas palabras. Su expresión cambió ligeramente. Kotaro. Escúchame. Los héroes salvan a otras personas a costa de herir a sus familias. Las palabras atravesaron el silencio como un cuchillo. Nana bajó la mirada. Nana. Ya veo, no la tenía por gusto. El recuerdo volvió a ella con claridad. El día en que dejó a su hijo en el orfanato. El niño suplicándole que no se fuera. Nana. Solo no pudo tirarla. La herida que le infligí se extendió hasta Shigaraki. Ese hubiera vencido a All For One y hubiera ido por ti. Kotaro levantó nuevamente el brazo para golpear al niño. Nana. Lo siento, Kotaro. Izuku apretó los dientes. Izuku. Shimura-san. Nana. Siento haber sido tan débil. En ese instante, algo cedió. La barrera invisible que bloqueaba a Izuku se quebró cuando la consciencia de Nana atravesó finalmente el muro y junto a él. El vestigio de la séptima se dirigió directamente hacia Shigaraki mientras Izuku se lanzaba hacia la sombra de Tenko. Nana. Perdóname, Kotaro. Perdóname por no haber ido a buscarte. Kotaro y Nana comenzaron a parpadear, sus formas volviéndose inestables mientras poco a poco desaparecían del recuerdo. Antes de desvanecerse por completo, Nana miró una última vez a Izuku y al niño frente a él. Nana. Lo siento. Fue culpa mía. La sombra del niño se aclaró ligeramente, revelando medio rostro. Tenko. No. El mundo cambió de golpe. Izuku apareció en el patio de la misma casa, pero ahora era de noche. Miró su cuerpo y notó que vestía su uniforme de secundaria. Izuku. ¿Qué? A unos metros de él, un niño de cabello oscuro abrazaba a un pequeño perro. Tenko. No puedo más, Mon. Izuku giró el rostro hacia él justo cuando el perro comenzó a cubrirse de grietas. El deterioro se expandió por su cuerpo. Tenko. Los odio a todos. Una sensación familiar invadió al peliverde. Izuku. Esta sensación es igual que en Haku. Dio un paso adelante. Izuku. Shigara. El perro se desintegró de repente, dejando manchas de sangre en la mano del niño y un pequeño charco en el suelo. Tenko. Mon. Izuku. Esa fue la primera vez que se activó deterioro. Una voz infantil apareció detrás. Anna. Tenko. Izuku giró la cabeza. Una niña estaba allí. Anna. Verás, lo siento. Yo no quería. Izuku. Claro, ahora lo entiendo. Lo que pasará a continuación. Tenko comenzó a hiperventilar mientras lágrimas corrían por su rostro. Izuku. Ese es el núcleo. Anna. ¿Qué te pasa? La niña se acercó y vio el charco de sangre. La niña salió corriendo hacia la casa. Tenko intentó seguirla, desesperado por explicarse, pero el pánico lo paralizaba. Cuando estuvo a punto de alcanzarla, otra figura apareció frente a él. Sujetó sus manos. Era Izuku. Pero ahora era un niño de 4 años. Izuku, 4 años. Acabaré con esto aquí mismo. Aquí se materializan los recuerdos. Apretó las manos de Tenko. Imagina. No lo sueltes. Sigue imaginando. No sueltes sus manos. La piel de sus manos comenzó a mostrar grietas. Izuku, 4 años. Le lancé todo el One for All. Ahora debo lanzarme a mí mismo. Tenko lo miró confundido. Tenko. ¿Por qué? Izuku, 4 años. Porque estás llorando. Anna. Verás, lo siento. Yo no quería. Izuku. Claro, ahora lo entiendo. Lo que pasará a continuación. Tenko comenzó a hiperventilar mientras lágrimas corrían por su rostro. Izuku. Ese es el núcleo. Anna. ¿Qué te pasa? La niña se acercó y vio el charco de sangre. La niña salió corriendo hacia la casa. Tenko intentó seguirla, desesperado por explicarse, pero el pánico lo paralizaba. Cuando estuvo a punto de alcanzarla, otra figura apareció frente a él. Sujetó sus manos. Era Izuku. Pero ahora era un niño de 4 años. Izuku, 4 años. Acabaré con esto a hoy mismo.
Aquí se materializan los recuerdos. Apretó las manos de Tenko, imagina. No lo sueltes. Sigue imaginando. No sueltes sus manos. La piel de sus manos comenzó a mostrar grietas. Izuku, 4 años. Le lancé todo el One for All. Ahora debo lanzarme a mí mismo. Tenko lo miró confundido. Tenko. ¿Por qué? Izuku, 4 años. ¿Por qué estás llorando? Las lágrimas caían por el rostro del pequeño Izuku mientras el deterioro avanzaba por su antebrazo. Tenko. No. Detrás del niño, una masa oscura y morada comenzó a expandirse. Izuku, 4 años. Percibo el aluvión de los sentimientos de Tenko. Tenko. Yo mismo lo elegí. Fue por voluntad propia. Yo destruí esta familia. Si no, ¿qué son estas manos? ¿Quién aceptará que haya nacido así? Izuku, 4 años. Me está repeliendo. No puedo soltarlo. Odio y catarsis. Tristeza, confusión. Tenko aún se está debatiendo. Tenko, suéltame. Izuku, 4 años. No, no lo haré. A mí me tranquilizó que me tomaran de la mano y un deterioro avanzaba con violencia. Devorando lentamente los brazos del pequeño Zuku, 4 años. Por eso vine. Para eso vine. Así que no te preocupes. Levantó la cabeza y sonrió, con lágrimas corriendo por su rostro Izuku, 4 años. Todo saldrá bien. La expresión de Tenko cambió lentamente. La tensión en sus hoyos se relayó al percibir la sinceridad de ese gesto. Shigaraki. Sus emociones fluyen hacia mí. Está destruyendo el odio. Esto no debería bastar para. Ambos niños terminaron arrodillándose frente a frente. Sus frentes se tocaron suavemente. Y en ese instante, un nuevo recuerdo emergió en la mente de Tenko. Un parque, 2 niños y jugando con él bajo el sol. Un momento sencillo, olvidado bajo capas de odio. Un recuerdo de cuando todavía era solo Tenko. El recuerdo del parque continuó formándose alrededor de Tenko. El viento movía suavemente las hojas de los árboles mientras los 3 niños corrían entre los juegos. Tomo. Oh, fue divertido fue. Tenko miró primero al niño regordete que estaba a su derecha. Tenko. Mikun. Luego giró el rostro hacia el niño rubio de nariz puntiaguda. Tenko. Tomo. Tenko. Te toca a ti hacer de All Might. El pequeño Tenko sonrió al escuchar eso. Por un instante, la expresión de su rostro fue la de un niño normal, uno que simplemente quería jugar con sus amigos, pero esa sonrisa no llegó a ser completamente sincera. Algo en su interior seguía tensándose. Entonces el tiempo empezó a acelerarse. Las sombras cambiaron de lugar. El sol avanzó por el cielo a una velocidad imposible. Tenko. No. Sus ojos se dirigieron hacia el reloj del parque. Tenko. O soy un villano. Destruyo intencionadamente. El escenario parpadeó. El parque desapareció. Y de pronto volvieron al mismo lugar anterior, frente a la casa Shimura, con Izuku todavía allí. Pero ahora varias figuras habían aparecido detrás de Tenko. Tenko. Aunque haga añicos mi odio y me quede vacío, detrás de él estaban alineados Mr. Compress, Davi, Luice, Toga y Spinner silenciosos. Observándolo. Tenko giró lentamente para mirarlos, su cuerpo comenzó a transformarse. La figura infantil desapareció y dio paso nuevamente a su forma adulta, Shigaraki. Debo. Extendió la mano hacia adelante mientras su cuerpo comenzaba a desmoronarse. Shigaraki. Debo ser su héroe. En el mundo físico, el cuerpo de Shigaraki empezaba a colapsar. Los dedos que formaban su defensa se agrietaban y se desmoronaban poco a poco. Los héroes y agentes de policía que observaban desde la distancia reaccionaron con sorpresa y esperanza. Algo estaba funcionando. Pero también había preocupación. Izuku no se veía por ningún lado. Dentro de la mente de Shigaraki, el paisaje volvió a cambiar. Un nuevo recuerdo apareció. Pero esta vez no pertenecía a Tenko. Shimura-san. JN hombre caminaba detrás de Kotaro. El hombre se giró y sonrió con cordialidad a verlo. Kotaro. Ah, el de la constructora Koga. ¿Te duele la espalda? Izuku y Shigaraki observaban la escena con desconcierto. Kotaro. Cada año es peor. ¿Te presento a un buen médico? Kotaro. No, no es tan grave como para molestarte. Shigaraki frunció el ceño. Shigaraki. ¿Qué? ¿Qué son estos recuerdos? No son míos. Otro recuerdo apareció. Kotaro estaba mezclando una bebida en un vaso. ¿Cómo está tu hijo? Kotaro. Bueno, nos da trabajo, pero... Izuku, 4 años. ¿No son recuerdos de Tenko? ¿Ya desarrolló su don? Kotaro. Todavía no. Shigaraki miraba alrededor. Confundido, Shigaraki.
No sé qué es. ¿Qué demonios? El recuerdo parpadeó de nuevo. Regresaron a la entrada de la casa Shimura. Y entonces el suelo se rompió. Desde las profundidades emergió el rostro gigantesco de All For One. El impacto lanzó a Izuku hacia atrás, mientras que Shigaraki cayó directamente dentro de la boca abierta del villano. All For One. Ah, mi necio recipiente. Sus dientes se cerraron y se tragó la consciencia de Shigaraki. All For One. Dejas que un niño insignificante pisotee tu mente. Todo el escenario comenzó a resquebrajarse. El suelo se fracturaba mientras una luz roja emergía de las grietas. All For One. No intentes ser fuerte cuando eres débil. ¿Qué necio eres, Tenko Shimura? Nunca elegiste nada. El mundo de los recuerdos se rompió por completo. Ahora el espacio subconsciente pertenecía únicamente a All For One. Izuku miró alrededor con sorpresa mientras el villano comenzaba a reconstruirse utilizando los fragmentos de los recuerdos de Tenko. Los escombros formaron lentamente un cuerpo gigantesco vestido como si llevara un traje formal. All For One. Midoriya Izuku. ¿Cómo osas robarme el One for All, a Yoichi, y a mi nieta? Sus ojos brillaban con desprecio. All For One. Aunque, como la mente de Tenko cayó derrotada en su inconsciente, pude recuperar la consciencia. Su voz resonaba en todo el espacio mental. All For One. ¿Qué necio eres, Tenko Shimura? Eres tan débil que ni siquiera pudiste despedirte de tu propia idiotez. Y eso que yo te guiaba. Mientras hablaba, la consciencia de Shigaraki seguía cavando hacia el vacío, hundiéndose cada vez más profundo dentro del dominio mental de All For One. Shigaraki. No entiendo nada de lo que dices, maestro. El villano apareció delante de él. All For One. Ya me oíste. Tú nunca elegiste nada. Shigaraki respondió con firmeza. Shigaraki. Sí. Esto fue decisión mía. All For One negó lentamente. All For One. La voluntad no tiene fuerza si no se cree o es propia. Era esencial doblegar tu libre albedrío. Lariat, Daigoro Banjo. Smoke Eater, en Tayutai. Esos dos contactos lo confirmaron. Para robar el One for All hacía falta una voluntad superior. Mientras Olmig me perseguía, busqué un alma que algún día superara su fuerza de voluntad. Su voz se volvió más fría. All For One. Reprimir el ello, la fuente de la libido, genera una función particular en la mente. Crea un semillero donde nace el deseo más primitivo. Sus ojos se entrecerraron. All For One. El odio. Otro recuerdo se manifestó frente a ellos, como si las capas de la memoria siguieran abriéndose una tras otra dentro de aquel espacio mental. Kotaro estaba sentado en una pequeña tienda conversando con All For One, ambos inclinados sobre una mesa bahía como si se tratara de una charla cotidiana entre conocidos. El tono era tranquilo, casi banal, lo que hacía que la escena resultara aún más perturbadora al comprender lo que realmente significaba. All For One. No sé por qué dudas. Hoy en día los héroes no vienen cuando los necesitas. Necesita un hermano que la apoye. Mientras esas palabras resonaban, Shigaraki comenzó a comprender lo que estaba viendo. Las piezas empezaban a encallar con una claridad aterradora. All For One. La hija ya era demasiado grande y no podían descubrirme. No debía llamar la atención. Así que me limité a incentivarlo. El recuerdo cambió de nuevo, como si alguien estuviera pasando páginas de un libro. Ahora Kotaro estaba en su casa junto a su esposa Nao, sosteniendo en brazos a un bebé Tenko. La escena parecía una fotografía familiar cualquiera, hasta que la figura de All For One apareció frente al niño. All For One. Extraje el factor desconocido que te habían transmitido tus padres. En el recuerdo, el villano colocó su mano sobre la cabeza del bebé y, con un movimiento silencioso, robó el don original de Tenko. All For One. Promoví las restricciones de su parte. La escena volvió a transformarse. Kotaro y All For One estaban ahora en un bar, conversando mientras las luces del lugar reflejaban el brillo del alcohol en los vasos. All For One. Y a ti te otorgué una aspiración. Otro recuerdo apareció inmediatamente después. Tomo y Mikun se acercaban al pequeño Tenko en el parque, iniciando su amistad con él como si todo hubiera sido preparado desde el principio. All For One. Entonces. La escena cambió otra vez. Esta vez All For One caminaba detrás de un pequeño Tenko en la calle. All For One. ¿Eres el hijo de Shimura? ¿Verdad? El niño se giró y vio a un hombre con sombrero y traje marrón, con una sonrisa amable que no tenía nada de amenazante. El rostro de All For One era distinto. Era él entonces, perfectamente normal, perfectamente humano. All For One. Soy amigo de tu papá. Ten cuidado, que por aquí pasan muchos autos. ¿Me das la mano? El recuerdo volvió a cambiar. Ahora había otro niño sentado en cuclillas. All For One.
Elegí un don de entre los suetos de las instalaciones del doctor. Izuku y Shigaraki reconocieron al niño inmediatamente. Kaichisaki. All for One. Lo volví irreversible y te di una copia inferior. Gue solo marchaba hacia la destrucción. En el recuerdo, All for One caminaba de la mano con el pequeño Tenko y, sin que el niño se diera cuenta, transfirió aquel don irreversible a su cuerpo. Le había entregado deterioro. La comprensión cayó sobre Shigaraki como un golpe brutal. Todo lo que había creído suyo, todo lo que había considerado su destino, comenzaba a revelarse como algo cuidadosamente construido por otra persona. Shigaraki. Entonces. All for One. Sí. La voz del villano resonó con calma. All for One. Las tragedias. Una grieta apareció en el rostro de Shigaraki. All for One. Las pruebas, otra fractura se extendió por su cara. All for One. El rechazo, la aceptación, las grietas comenzaron a multiplicarse por todo su cuerpo. All for One. Te lo di yo. Todo. ¿Que no vas a moverte? Debería darte vergüenza. Desaparece de mi cuerpo. La conciencia de Shigaraki finalmente se quebró. Su figura se fragmentó en miles de pedazos que se dispersaron en el vacío hasta desaparecer por completo, como si nunca hubiera existido. Izuku, que había presenciado toda aquella revelación, sentía como una oleada de rabia y odio crecía dentro de su pecho. Izuku, 4 años. All for One. Pero en ese mismo instante una fuerza brutal lo empujó hacia el abismo. All for One lo expulsó violentamente del mundo subconsciente. En el mundo físico, una luz comenzó a rodear el cuerpo de Shigaraki. La energía acumulada explotó en miles de fragmentos, liberando una onda expansiva que arrasó el terreno alrededor y erosionó el suelo como si una tormenta invisible hubiera barrido el campo de batalla. El dispositivo de transmisión fue lanzado lejos por la fuerza del impacto, mientras una enorme nube de humo y polvo se levantaba en el aire. Desde lo alto comenzaron a caer restos de dedos que se desmoronaban antes de tocar el suelo, deteriorándose hasta convertirse en cenizas. En medio del silencio posterior a la explosión, la voz de All for One volvió a escucharse. All for One. Yoichi ya no está. Mi objetivo a largo plazo se desvaneció. ¿Se oyen gritos de Tomura? ¿O son remanentes? La piel comenzó a formarse lentamente alrededor de su boca hasta formar una mano gris oscura emergía desde el interior del cuerpo de Shigaraki y la cerraba con fuerza. All for One. Cállate. El daño a su psique se refleja en su cuerpo. Levantó la mano derecha y la observó con atención. All for One. Deterioro, la ira y el odio han desaparecido. ¿Está muerto? Perdí el recipiente que pasé años buscando y perdí a mi hermano. ¿Qué hago ahora? Entonces levantó la vista y vio a Izuku Midoriya tendido en el suelo entre el polvo y los escombros. Izuku. All for One. Intentó moverse. All for One. Pasaré a un vano objetivo final. Mi venganza contra el mundo. Izuku. No lo permití. Intentó incorporarse, pero su cuerpo no respondió y cayó nuevamente al suelo. Cuando guayó la mirada, lo comprendió. Sus brazos vano estaban. Solo quedaban sus extremidades hasta los codos. Ambos habían sido consumidos por deterioro mientras luchaba dentro de la mente de Shigaraki. All for One. Nos ha afectado físicamente a ambos. Izuku intentó levantarse usando únicamente su torso y sus piernas mientras la sangre caía de los muñones de sus brazos. Izuku. Aún no, cavó otra vez. Izuku. Aún, no se ha acabado. All for One comenzó a caminar lentamente hacia él. All for One. La pérdida hace fuerte a la gente y asienta su historia. Era natural que un mocoso sin nada que perder acabara así. Cuando finalmente se detuvo frente a Izuku, levantó su mano izquierda. En su palma comenzó a formarse una onda de radio que estaba a punto de dispararse. Pero justo en ese instante una cinta se enrolló alrededor de su brazo y lo levantó ligeramente del suelo. Desde la nube de humo apareció la figura de Zerg manipulando sus cintas, los ojos de Izuku se abrieron con sorpresa. Izuku. All for One giró la cabeza hacia atrás. All for One. Qué pequeño. Tanto como para que Midoriya cubriera su presencia. 0. Midoriya, venimos a salvarte. El villano rompió la cinta con un simple movimiento de brazo, pero en ese mismo instante dos figuras aparecieron desde su espalda, Ojiro / Sato. Tornado Tail Dance. Sugar Knuckle. El golpe combinado impactó directamente en el cuerpo del villano, lanzándolo varios metros hacia atrás y alejándolo de Izuku. El peliverde los miró con alivio. Izuku. Zero y Hirosato están bien. Entonces, detrás de él, un portal morado se abrió en el aire, de él emergió una figura inconfundible. Aizawa. Midoriya. Disculpa la tardanza. Los ojos de Izuku temblaron. Izuku. Aizawa Sensei.
Aizawa observó el campo de batalla con calma antes de hablar. Aizawa. Pasamos a la fase 3 de la operación. Entonces múltiples portales oscuros comenzaron a abrirse alrededor del campo de batalla. Cada uno tenía en su interior una tenue luz celeste que contrastaba con el humo y los restos que aún flotaban en el aire. Las grietas en el espacio se desplegaron en distintos puntos del terreno devastado, formando un círculo silencioso alrededor del lugar donde yacía Izuku. All for One observó aquella escena sin emoción alguna, como si la aparición de nuevos enemigos no cambiara en absoluto el resultado que ya había decidido en su mente. All for One. ¿Viniste a que te robe? Izuku. Aún tendido en el suelo, intentaba procesar lo que estaba ocurriendo mientras la voz del villano resonaba en el ambiente. Izuku. All for One debería haberse desmoronado junto con la mente de Tenko. ¿Quién es este? Entre los nuevos presentes, Aizawa avanzó rápidamente hacia su alumno. Sus pasos eran firmes, pero su mirada estaba cargada de preocupación. Cuando llegó hasta él, se arrodilló a su lado. Aizawa. Midoriya. Izuku. Aizawa-sensei. El profesor lo observó con atención, evaluando el estado de su cuerpo. Aizawa. No te muevas. ¿Hace cuánto perdiste los brazos? Izuku. No lo sé. No sé cuánto tiempo pasé dentro de su mente. Aizawa guardó silencio por un momento mientras procesaba la respuesta, y su mente regresó brevemente a lo que había ocurrido poco antes de atravesar el portal. Minutos antes. En el refugio temporal de Shiketsu. Aizawa había pedido refuerzos a los héroes que defendían el lugar para poder regresar al campo de batalla. La situación era desesperada, y todos lo sabían. Sin embargo, algo inesperado había sucedido. Los civiles que habían sido evacuados comenzaron a colaborar también. Algunos entregaban ropa, otros vendas, mantas, cualquier cosa que pudiera servir para ayudar a quienes aún estaban peleando. No era mucho, pero cada pequeño gesto mostraba que nadie quería quedarse de brazos cruzados mientras otros luchaban por ellos. Cuando Aizawa estaba a punto de marcharse, una pequeña figura apareció detrás de él. Eri. Aizawa-sensei. El profesor se giró. Aizawa. Eri-chan. Pero al verla, su expresión cambió de inmediato. Eri. Sé que no me llevarán a un sitio peligroso. Por eso. La niña extendió los brazos y abrió las manos. En ellas sostenía su propio cuerno, quebrado. Eri. Llévale esto a Deku-san. Aizawa. ¿Te rompiste el cuerno? ¿Por qué? ¿Y cómo? Eri. Le pedí ayuda a Ectoplasm. Aizawa giró la cabeza con una mirada severa. Aizawa. Ectoplasm. Ectoplasm. Lo siento. Pero ha aprendido bien de tu racionalidad e irracionalidad. Eri respiró hondo antes de hablar de nuevo. Eri. Estudié con ustedes cómo funciona mi poder y sé que así también funcionará porque es una parte de mí. Aizawa frunció el ceño. Aizawa. Pero si lo tratas tan mal, dañarás al propio don. Los ojos de la niña comenzaron a llenarse de lágrimas, pero su determinación no desapareció. Eri. Quise hacer lo mismo con Olmig, Torine-chan y Kat-chan, pero no pude. Las lágrimas comenzaron a caer. Eri. Quiero cantar. Como Deku y los demás hicieron que me divirtiera tanto, hoy voy a cantarles una canción cuando acabe todo. Así que, aunque sea solo un poquito. Quiero que me dejen luchar. El recuerdo se disipó. De vuelta en el presente, Aizawa sacó el cuerno que Eri le había entregado. Izuku lo reconoció inmediatamente, y sus ojos se abrieron con emoción. Aquella niña que había salvado meses atrás volvía para salvarlo en el momento más importante de su vida. Sin dudarlo, Aizawa clavó el cuerno en el hombro de Izuku. La energía de rebobinación se activó al instante. Una luz suave envolvió su cuerpo, y el tiempo comenzó a retroceder sobre él. La carne, los músculos y los huesos volvieron a formarse lentamente hasta restaurar sus brazos. Desde uno de los portales, Ectoplasm habló. Ectoplasm. Solo rebobinará 1 o 2 minutos. Izuku miró sus brazos recién recuperados con incredulidad. Aizawa. No puedes morir hasta que oigas cantar a Eri. Las lágrimas brotaron de los ojos de Izuku. Pero entonces, desde uno de los portales, una voz conocida rompió el silencio mientras una figura caminaba hacia adelante. Mineta. Seguro que a todos nos pasa lo mismo. Más héroes comenzaron a salir de los portales. Entre ellos también estaban varios miembros de la clase A. Mineta continuó avanzando. Mineta. Creía que ya no podría moverme más. Detrás de él aparecieron Mina, Hagakure, visible ahora, Aoyama, Shoji, Tsuyujiro, Kirishima, Yaoyorozu y Kaminari. Todos estaban heridos, agotados, cubiertos de polvo y vendas, pero seguían de pie. Mineta. Pero al ver a Midoriya esforzándose.
El pequeño héroe, con una venda cubriendo uno de sus ojos y el cuerpo lleno de heridas, apretó los puños. Mineta. Mi cuerpo se mueve igual. Izuku observó a todos. Uno por uno. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Había pensado que esta pelea terminaría con él completamente solo, que tendría que cargar con todo hasta el final. Pero ahora estaban allí. Sus compañeros. Sus amigos. Personas que habían decidido seguir luchando a su lado. La esperanza volvió a encenderse en su pecho. Secó sus lágrimas. Y con una determinación renovada. Levantó la mirada hacia el frente. Esto se terminaba aquí y ahora.